Buenas tardes, mis queridos hermanos. Continuamos con Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esas palabras destrozaron, quebrantaron el corazón de los 11 apóstoles. El lugar se llenó totalmente de tristeza y de miedo. Recuerden, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La única persona que tiene paz en el aposento alto es nuestro Señor Jesucristo. Las únicas personas que están llenas de tristezas y de miedo son los apóstoles. Jesús no está preocupado por lo que le va a sobrevenir a él. Jesús está preocupado por sus apóstoles, por sus discípulos, porque Él ama a sus discípulos. No quiere ver a sus discípulos tristes, no los quiere ver temblando de miedo, no los quiere ver con incertidumbre. Jesús no quiere ver a sus discípulos así, porque los ama a ellos. Y Jesús invita a los apóstoles a confiar en Él. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. Jesús con estas palabras les va a darles paz a los discípulos, les va a darles calma al corazón de los discípulos y les va a dar esperanza al corazón de los discípulos. De hecho, va a aumentar la fe de los discípulos. Recuerden que los milagros, cuando Él convierte el agua en vino, cuando resucita a Lázaro, los milagros tuvieron el propósito para que sus discípulos pudieran creer en Jesús. Y recuerden que el libro de Juan se escribió con el propósito: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús quiere crear fe, aumentar la esperanza y la confianza en sus discípulos. Porque parece que el mundo se les vino abajo a ellos. El mundo se derrumbó en ellos. Porque su Señor se va. Y por eso el pasaje comienza: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y los consuela diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y los consuela diciendo: vendré otra vez y me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Son palabras de consuelo, son palabras de esperanza, son palabras que calman a los corazones afligidos. Continuamos. Versículos 4 al 6. Alguien que me ayude, por favor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí. Termina en el Padre. Fíjate el versículo 4.
¿y sabéis a dónde voy? ¿Los discípulos saben dónde va Jesús? Sí, se los dijo recién. Voy a preparar lugar, moradas para ustedes en la casa de mi Padre. ¿Y sabéis el camino? ¿Ellos saben el camino? Sí, por 3 años les estuvo mostrando el camino que lleva a la vida. Y de repente, versículo 5, aparece Tomás diciéndole: Señor, fíjate que él no habla singularmente, habla en la tercera persona. Dice: no sabemos. Es decir, que Tomás está desorientado, Tomás está confundido y los otros 10 también. No sabemos dónde vas. Tomás está hablando a nombre de los otros 10. Y para mí es sorprendente. Hace un segundo que Jesús les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Y ellos están preguntando: ¿a dónde vas? ¿Qué fue lo que no entendiste? ¿Saben por qué pasa eso, hermano? Jesús les habla y ellos no saben. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pasa eso? Los problemas, las tristezas, las preocupaciones no me permiten escuchar claramente la voz de Jesús, no me permiten escuchar claramente la voz de Dios. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿Le ha pasado? Que como que está aquí, pero no está aquí. ¿Le ha pasado eso a usted o no? ¿O me pasa a mí nomás? Sí. Las preocupaciones son tan grandes, los problemas son tan grandes, que no apreciamos, no discernimos con claridad la voz de Jesús. Voy a preparar lugar en la casa de mi Padre para ustedes. ¿Y sabéis a dónde voy? Señor, no sabemos a dónde vas. Sí, es por eso. No los critico a los apóstoles, no los juzgo a los apóstoles, porque yo muchas veces me he comportado como ellos. Y son tantas las preocupaciones de mi corazón, son tantos los afanes, es tanta mi tristeza que no alcanzo a apreciar la voz de Dios. Porque mi mente anda en otra parte, porque mi corazón anda vagando en otra parte. Y por eso a veces entramos vacíos y nos vamos tan vacíos como llegamos. Y nos vamos con la misma tristeza y nos vamos con el mismo problema. Y nos preguntan a las 4 de la tarde: ¿dónde estuvo la palabra de Dios este domingo? Ya no nos acordamos. ¿Te pasa eso, José Luis? Por supuesto. Porque están demasiado tristes los apóstoles. Hay muchos problemas en el corazón de los apóstoles. Están confundidos ellos. Y aquí Jesús les va a hacer, y va a proclamar, y va a declarar uno de los versículos más maravillosos del Nuevo Testamento. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, porque 7 veces dice yo soy en el libro de Juan, ya dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá muerte, sufrirá la muerte. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy dice: yo soy el camino. Y la frase yo soy me recuerda
lo que Moisés le preguntó a Jehová en Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerdan? Si tu pueblo me pregunta por tu nombre, ¿qué les diré? Y Jehová le dijo a Moisés, diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y Jesús está diciendo, y Jesús está proclamando, y Jesús está haciendo igual a Jehová el Padre. Yo soy. Se está proclamando igual al Padre. Se está afirmando de que Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Nadie puede hacer una proclamación como esta. Yo soy el principio, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo soy. Confíen en mí, crean en mí, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Jesús está dándole paz a ellos. Y dice, número 1, versículo 6, yo soy el camino. En el Antiguo Testamento, Moisés le decía al pueblo, anden por el camino de Jehová, no se aparten ni a derecha ni a la izquierda. El profeta dijo, este es el camino, andad por él. El profeta también dijo, será llamado camino de santidad. Y el profeta en el Salmo oró, Señor, muéstrame el camino, ayúdame a andar por tu camino. Y Jesús aparece diciendo, yo soy ese camino. Yo soy ese camino de santidad. Yo soy ese camino de rectitud. Yo soy el camino en el cual tú no tienes que apartarte ni a izquierda ni a derecha, porque yo soy ese camino. Andar por él, seguirme a mí, creer en mí, confiar en mí, porque yo soy el camino que nos llevará a las moradas eternas, a la casa de mi Padre. Podemos estar seguros que vamos a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino que nos llevará a la casa del Padre. Y Jesucristo es el camino en dos sentidos. Es decir, que Jesucristo es el camino dos veces. ¿Sabías tú eso? Te explico. Es el camino para nosotros porque nos lleva al Padre. Podemos ir confiadamente al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al Padre, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Por otro lado, el Padre quiere hablarnos a nosotros. El Padre quiere bendecirnos a nosotros. El Padre quiere llegar a nosotros. ¿Y cuál es el camino del Padre? Su propio Hijo también. Es decir, que Jesús es el camino del Padre a nosotros y Jesucristo es el camino de nosotros al Padre. Jesucristo es el camino dos veces. El único camino del Padre hacia nosotros y de nosotros hacia el Padre. Es un dicho exclusivo. Lo siento por los que siguen a Mahoma, pero Mahoma no es el camino al Padre. Lo siento por los que siguen a Buda. Buda no es el camino al Padre. Lo siento por los que han puesto su esperanza en la Virgen María. La Virgen María no es el camino al Padre. El Papa no es el camino al Padre. Las religiones no son los caminos al Padre. Las denominaciones no son camino al Padre. La única persona que se proclama el camino al Padre y nos puede llevar a la casa del Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Todos los demás caminos están bloqueados. Todos los demás caminos están cerrados. Porque Él es el único camino que te podrá llevar a ti a ver el rostro del Padre. Te podrá llevar a ti a morar eternamente con el Padre. Te podrá llevar a ti a las moradas eternas. Si lo sigues a Él, si crees en Él y pones tu confianza en Él, Él te llevará a la casa del Padre, porque Él es el camino al Padre. El único camino al Padre. Amén. Qué proclamación de Jesús. Qué proclamación de Él. 2, versículo 6. Yo soy la verdad. Qué proclamación. Mira Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora Él se proclama como la verdad, lo que es cierto, lo que es real, lo que es confiable, lo que es seguro, lo opuesto a todo lo que es mentira, engaño y falsedad. Él es el que se está proclamando como la única verdad que existe, lo que es real, lo que es cierto, lo que es verdadero. Y como Él es verdadero, como Él es real, como Él es cierto, yo puedo confiar en Él, puedo creer en Él, puedo acudir a Él, puedo oírlo a Él, porque Él es la verdad. Cuando los apóstoles lo vieron por primera vez, mira, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, se habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando vieron a Jesucristo, lo vieron lleno de gracia, lo vieron lleno de verdad, pero todavía no sabían que Él era la verdad. Lo vieron lleno de verdad a Jesús. Como se debe ver a Jesús, lo vemos lleno de gracia, lo vemos lleno de verdad. Vemos la gloria del Padre en Él. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él trae la verdad. Él está lleno de verdad. La verdad viene por medio de Él. Así empieza el Evangelio. Capítulo 8. Versículo 32. Él invita a los discípulos, invita a los que creen en Él, que les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Él está lleno de verdad. Él trajo la verdad, y Él puede hacer verdaderamente libre a las personas, libres del pecado. Porque dice el versículo 36, ¿qué dice el 36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús te puede hacer verdaderamente libre si confías en Él, si crees en Él, si acudes a Él. Versículo 40.
los problemas que tuvo él. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Él habla la verdad, porque de su interior viene la verdad. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y nadie le creyó. Cuando él habló la verdad, cuando él dijo la verdad, nadie le creyó a él. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué ustedes no confían en mí? ¿Por qué ustedes no creen en mí? Si digo la verdad. Este es un problema. Porque dice el versículo 44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y Jesús, por decir la verdad, nadie le cree. Y el diablo, con todas sus mentiras, todo el mundo le cree. Ejemplo: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Listo, lo dijo Dios. Esa es la verdad. Capítulo 3, le dijo la serpiente. ¿Qué le dijo? No morirás. Dios me ha dicho que voy a morir. La serpiente me dice que no voy a morir. ¿A quién le creo? Y Eva decidió creer al padre de la mentira. Decidió creer en las mentiras y no creyó en la verdad. Este es un problema, porque la gente hoy día aparta el oído de la verdad. La gente hoy día no quiere oír a Jesús. No le cree a Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Qué hizo el hombre al cual Dios creó? ¿Qué es lo que hizo? Cambió la verdad de Dios por la mentira. Así está este mundo hoy día. El mundo ha cambiado la verdad por la mentira. Así está el mundo hoy día. Cambiando la verdad por la mentira. La gente honra a una criatura, honra una imagen, adora una imagen y se olvida de adorar al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. La gente cambió la verdad por la mentira. La gente no quiere escuchar la verdad. La verdad que hace libre de pecado, la verdad que nos santifica. Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. De hecho, Jesús dijo algo a Pilato, capítulo 20 de Juan 19,
capítulo 18 de Juan, verso 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que es de la verdad, el que ama la verdad, el que cree en la verdad, escuchará la voz de Jesús. La única voz autoritativa de Dios, la única verdad que existe. No podríamos nunca conocer al Padre si no es por la revelación de Jesucristo, porque Él nos mostrará al Padre. Se pagó un costo muy alto por esta verdad. Porque Pilato le dice en el 38, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Le respondió Jesús? ¿Le respondió Jesús? Sí y no. No le respondió con palabras, pero sí le respondió con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Porque esa es la verdad, porque ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. Esa es la verdad que nos liberta, esa es la verdad que nos purifica, esa es la verdad que hay que creer, esa es la verdad que hay que obedecer de corazón. En el bautismo nos unimos a su muerte, sepultura y su resurrección. Cuando creemos a esa verdad y cuando obedecemos de corazón esa verdad, que es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Vamos a Juan 14 de nuevo. Tercera proclamación, ¿cuál es? Yo soy la vida. Así comienza el libro. En el principio era. Es decir, que antes que hubiese un principio, Él ya existía. Él era eterno. Él, antes que existiera el principio, Él estaba con el Padre. Él estaba con el Padre. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie puede tener vida si no cree en Jesucristo, si no acepta a Jesucristo. Él proclamó: yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Juan dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesús está proclamando como que Él es la vida. Él es el que da vida a todas las cosas. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque Él proclamó: tu hermano resucitará. Sí, en el día de la resurrección. Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si crees en mí, aunque esté muerto, tu hermano vivirá. Qué seguro es creer en Jesús. Confíen en mí, crean en mí. Yo los llevaré a la casa del Padre, yo los libertaré a ustedes.
Yo les daré vida en abundancia, vida nueva y vida eterna a ustedes, porque yo soy la vida. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, crean también en mí. No estén tristes. Usted no va en camino a la muerte, usted va en camino a la vida, porque yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Estuve muerto, pero he aquí vivo, y vivo por los siglos. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Crean en mí, que yo soy el camino que los llevará al Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. He venido para darles vida a ustedes, vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí jamás tendrá sed, porque Él es la vida. No vivan con temor, no vivan con miedo, no vivan inseguros, porque tenemos a Jesucristo, que se está proclamando como el único camino, como la única verdad y como la única vida que existe. Fuera de Cristo no hay vida. Por eso entiendo a Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Estar con Él es mucho mejor. Así vieron a Cristo. Lo vieron como el que da vida abundante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Crean también en mí. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al Padre sino por Jesucristo. Confía en Él. Cree en Él. Acércate confiadamente en Él. Él da esperanza. Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que está cansado. Y cuando nos da el Espíritu Santo, de nuestro interior corren ríos de agua viva. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí. Amén. Versículos 7 al 11. Por si acaso, esta es la segunda parte. Los versículos que usted va a leer del 7 al 11, yo no los puedo explicar en una hora. Tiene que ser más tiempo. En serio. Porque los apóstoles han escuchado toda su vida: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Han escuchado toda su vida: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito los que confían en Jehová. Han escuchado toda su vida: Dios es uno y no hay otro fuera de Él, no hay otro que salve sino Él. Y de repente aparece Jesucristo diciendo que es igual al Padre, diciendo que es igual a Dios, diciendo que lo honran a Él, honran al Padre. Eso no se puede entender aquí. No es fácil para los apóstoles confiar en Jesús aquí. Después sí. Muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos, nuevamente en tercera persona plural, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe.
Por 3 años te he mostrado al Padre, te he revelado al Padre, te he hablado del Padre. El Padre trabaja, yo trabajo. El que honra al Padre honra al Hijo. El que cree en el Padre cree en el Hijo. El que ve al Padre ve al Hijo. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. No es que Jesucristo sea el mismo Padre, pero ver a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces no puedo explicar del verso 7 al 11, porque 6 veces Jesús va a decir lo mismo, pero de diferentes maneras. Yo tengo 2 preguntas en este pasaje. Leamos el pasaje primero, del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ok. ¿Entendió algo usted? ¿Entendieron algo? Yo no entendí nada todavía. ¿Cierto? Pero es interesante. Ya vamos a tener tiempo para estar en este pasaje. Pero tengo una pregunta importante. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cómo? Capítulo 1, versículo 18, mire. Mira el 1:18. Gracias, hermano, por su participación. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer al Padre, a mostrarnos al Padre, a mostrar el rostro de su Padre, la cara de su Padre. Es un punto importante aquí. ¿Por qué? Vino a dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque la imagen del Padre, la imagen y semejanza del Padre se deformó en el jardín del Edén. Me explico. Capítulo 1: y Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza. Los creó. Varón y hembra los creó. Ver a Adán era ver la imagen de Dios, la semejanza de Dios en Eva. Capítulo 3: Adán pecó contra Dios y el pecado desfiguró, deformó, deterioró la imagen de Dios. Eso es lo que hace el pecado: deteriorar, deformar, desfigurar la imagen de Dios. Viene Jesucristo a este mundo a restaurar, a mostrar, dar a conocer. Esta es la verdadera imagen de Dios. Esta es la verdadera imagen del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque yo y Él somos uno. Él viene a restaurar esa imagen del Padre. Porque el hombre
deformó, desfiguró la imagen de Dios por el pecado. Me explico mejor. Colosenses capítulo 1. Lo que estoy hablando, hermanos, es que Dios creó al hombre perfecto a su imagen y semejanza. El hombre por el pecado se deformó. Jesucristo vino a mostrar el rostro verdadero del Padre. Y Jesucristo vino a transformar lo que estaba deformado del hombre. Capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ver a Jesús era ver a Dios. Creer en Jesús era creer en Dios. Honrar a Jesús era honrar a Dios. Todo lo que el Padre hace, lo hace igual el Hijo. Si el Padre levanta a los muertos, Él también levanta a los muertos. Si el Padre da vida, el Hijo también da vida. Muéstranos el Padre, nos basta. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. Capítulo 3 de Colosenses. Esto es lo que pasa en el bautismo, por si acaso. Cuando una persona cree en Jesucristo, se arrepiente de corazón, cree de corazón, confiesa de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautiza en las aguas, ¿saben lo que hace Dios con ese hombre deformado, desfigurado, con ese pecador? Mira el 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando al conocimiento pleno. ¿Qué es lo que hace Dios en el bautismo? Te vuelve a crear de nuevo a la imagen de su Padre, a la imagen de Dios, la imagen que Adán y Eva perdieron en el principio por pecar, por desobedecer a Dios. Por eso el que se bautiza es creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios de nuevo. Y Jesús vino, Dios creó al hombre perfecto, el hombre se deformó y Cristo vino a transformar de nuevo lo que se había deformado. Entonces hoy día el cristiano lleva el rostro, la verdadera imagen, la verdadera semejanza de Dios, la que Adán y Eva perdieron en el principio. Por eso somos cristianos. Porque cuando la gente nos observa, tienen que ver a Cristo en ti. De eso voy a hablar mañana sábado. Va a estar bueno mañana sábado. Quiero llegar pronto al capítulo 15. En serio. Quiero llegar pronto al capítulo 15. Volvamos a Juan, por favor. Jesús vino a dar a conocer a su Padre. ¿Cuál es la queja de Dios en el Antiguo Testamento? Por todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es la queja de Dios? Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo no me conoce. Por eso la profecía de Jeremías: pondré mis leyes en sus mentes y las grabaré en sus corazones, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño hasta el más grande. Todos me conocerán. En el capítulo 17, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y conozcan a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. No puedes estar en la iglesia de Cristo, no puedes pasar por este mundo sin haber conocido al Dios verdadero, sin haber conocido a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No podemos existir sin haber conocido a Dios. No conocer a Dios es idolatría, no conocer a Dios es paganismo. Porque si no lo conoces a Él, porque si no lo amas a Él, estás adorando y estás amando otro Dios que no es el verdadero Dios. Él vino a darnos a conocer al Padre, para que conozcamos al Padre. Y Jesucristo nos está mostrando al Padre, el que me ha visto a mí, el que confía en mí, el que cree en mí, cree y confía en el Padre. Estamos aquí para conocer a Dios, para conocer a Jesucristo. Tercer punto y último. Versículo 11 al 14, por favor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las últimas obras, por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, la unidad de Dios. Luego va a aparecer el Espíritu Santo, el Dios Trino. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, escuche bien, el que en mí cree, se trata de creer en Jesús. Se trata de confiar en Jesús. Subrayen eso. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. Versículo 10, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, no crees. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre. Versículo 12, el que en mí cree. El que en mí cree. Jesús está aumentando la fe de los discípulos. Jesús quiere que sus discípulos puedan creer en Él y puedan verlo a Él como Jesucristo realmente es. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuevamente, porque yo voy al Padre. Con la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo, hay moradas preparadas para nosotros. Por la muerte de Cristo, Él prometió volver por segunda vez. Por la muerte de Cristo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores. ¿Por qué? ¿Qué obras o cuáles son las obras mayores que harían los que creyeran en Jesucristo? Mayores obras que las que Jesucristo mismo hizo. ¿De qué obras está hablando Jesús? ¿Cuáles son las mayores obras? Alguien podría decirme en esta noche los milagros que hizo Jesús. Él convirtió el agua en vino, hizo caminar a un paralítico,
la vista a un ciego de nacimiento, multiplicó los panes y los peces, anduvo sobre el mar, resucitó a Lázaro entre los muertos. Esas son las obras que el que cree en Jesús, mayores milagros, mayores obras haría. ¿Esos son? ¿Sí? ¿O no? ¿Está hablando de los milagros Jesús? Porque si Él convirtió el agua en vino, si Él anduvo sobre el mar, si Él resucitó a los muertos, mayores cosas que esas tendríamos que hacer ahora nosotros. ¿Se refiere a eso o no? ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué obras mayores se refiere entonces Jesús? ¿Dónde debe estar la respuesta, José Luis? Las obras del Espíritu Santo. Ya, no voy a convertir esto en un estudio. Pero quiero decir algo antes de eso. La palabra obras tiene varios sentidos diferentes en la Biblia. 14 sentidos diferentes. No siempre cuando usted lee la palabra obras se refiere a lo mismo. Ejemplo, capítulo 3 de Juan. Vamos para allá. Capítulo 3 de Juan, versículo 19. Y esta es la condenación, está hablando Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿a qué se refiere obras? ¿A qué? Acciones malas, conductas pecaminosas. Obras puede significar conductas pecaminosas, acciones malas. Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Versículo 21, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. ¿A qué se refiere obras? Pecado, obras malas, conducta pecaminosa, para que sus obras no sean reprendidas. También el mismo sentido. Pero el 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿Qué son obras ahí? Acciones buenas. Obras pueden ser acciones pecaminosas o pueden obras ser acciones buenas, dependiendo del contexto. Capítulo 6. Obras pueden ser acciones buenas, acciones malas. Lo que vimos en la mañana, dormir, tiene varios sentidos también. Yo me estoy aprovechando aquí para hacer un taller, pero quiero hacerlo porque quedan pocos días aquí. Capítulo 6, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es obra aquí? ¿Qué significa obra aquí? Creer, por si acaso para los bautistas. Creer también es una obra. Capítulo 9,
creer, acciones buenas, acciones malas, dependiendo del contexto. Capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que estoy en el mundo. ¿Qué son obras ahí? Milagros. Pueden ser acciones buenas, acciones malas, puede ser fe, pueden ser milagros. Capítulo 17. Es rico estudiar la palabra. Yo disfruto de esto. Capítulo 17. Verso 4. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es obra ahí? ¿Puede ser su ministerio? Puede ser, he acabado la obra que me diste. Sus mandamientos, el ministerio. Todo lo que él hizo por 3 años. Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Entonces, obras pueden ser acciones buenas, acciones malas, puede ser fe, pueden ser milagros, puede ser el ministerio de Cristo. Ahora, volvamos al capítulo 14. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo primero que tengo que preguntarme ahora, ¿cuáles son las obras que Cristo hizo? Porque cuando yo entienda las obras que Cristo hizo, entonces mayores obras haré yo que las que Cristo hizo. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en el pasaje. La respuesta está en el versículo 10. Léalo, por favor. Espérate un poquito. Vamos a contestar la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué significa obras? ¿De qué obras está hablando Jesús? Versículo 10. En silencio, en silencio. Lea el texto, no me mire. Si alguien lo tiene, levanta la mano y me dice: hermano Pedro, el significado de la palabra obras es esta. No, mi amor. Tuviste tu oportunidad. Ahí lo dice Jesús, hermanita. ¿Cómo? Predicar la palabra de Dios. Mira el versículo 10. ¿No crees que... Gracias, hermanita. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, lo que yo les predico a ustedes, lo que yo les enseño a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Obra es su mensaje, sus palabras, sus enseñanzas, su predicación. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, predicar la palabra, predicar el evangelio, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tiene que ver con la predicación, tiene que ver con la enseñanza. Ejemplo: ¿cuántos años Cristo predicó en esta tierra? ¿Cuántos? ¿3 años y medio? Ok. 3 años y medio predicando y enseñando. Por toda Galilea, por todo Jerusalén. Al final de su ministerio, cuando acabó toda su obra de predicar, ¿cuántos convertidos tuvo él? De tanto predicar.
Ya. ¿Cuántos? Están bromeando, ¿cierto? ¿No? ¿Están bromeando? Hechos capítulo 1, verso 15. Después que resucitó y se fue al cielo. Resucitó y se fue al cielo. ¿Y cuántos convertidos tuvo después de haber predicado por 3 años y medio? 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran 120 personas, 120 convertidos después de predicar por 3 años. En cambio, Simón Pedro, capítulo 2, verso 41, predica en una sola mañana, no en el día, una sola mañana. A las 9 de la mañana comenzó a predicar. A las 3 de la tarde, verso 41, ¿cuántos convertidos? ¿Cuántos? Como 3.000 convertidos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también mayores. Tiene que ver con la predicación. 3.000 convertidos. Simón Pedro en su primer sermón, capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. El que en mí cree, las obras que yo hago, la predicación, él también las hará y mayores hará. Tiene que ver con la predicación, porque la predicación tiene poder, porque el evangelio es poder. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los judíos, tropezadero; para los griegos, locura; para el que cree el evangelio, poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación de Dios, porque el evangelio es poderoso. El evangelio de Jesús, la palabra es tan poderosa que Dios le dijo a Ezequiel: ¿ves esos huesos secos en gran manera? Sí los veo, Señor. Predícale a los huesos secos, predícale a esos huesos muertos, háblales. Y el profeta va y empieza a predicarle a los huesos secos en gran manera, y los huesos comenzaron a moverse, comenzaron a levantarse, le empezó a salir tendones, piel, y empezaron a revivir y se levantaron, hicieron un gran ejército, porque Dios les dijo: dile a los huesos que se levanten, y los huesos se levantaron. Así es de poderosa la palabra de Dios cuando se predica con fe, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, y puede discernir las intenciones que hay en el corazón del hombre. El que en mí cree es para los que creen. Mayores obras harán, mayores que las que hizo Cristo, la predicación del evangelio, el mensaje de Dios, porque esta palabra le da vida a los que están muertos, a los que están muertos en delitos y pecados. Esta palabra les da vida. De hecho, Él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era, ya que el verbo se hizo carne. Jehová dijo: sea la luz, y el verbo, y la luz se hizo. Así es de poderoso Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay que predicar la palabra. Pero esta promesa no es para Pío solamente, no es para Jesús contrario, es para los que creen. Si tú crees, vas a predicar la palabra. Si tú crees, vas a predicar el evangelio. Si tú crees, vas a predicar a los que están muertos y delitos y pecados.
Si tú crees, vas a predicar a los que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Porque esta palabra tiene poder, pero tiene poder el que cree en mí, dijo Jesús. Es para los que creen. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ezequiel 2:18, predícales, te escuchen o no te escuchen, predica la palabra, le dijo Jehová a Ezequiel. Siempre predica la palabra. Pero es para los que creen. De cierto os digo, el que en mí cree, dijo Jesús, el que en mí cree. Jesús predicó solamente en Israel. Los apóstoles predicaron en todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda criatura. Mayores obras hicieron que las que Cristo mismo hizo en cuanto a la predicación del Evangelio. ¿Amén? ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Puede confiar en Él? ¿Puede creer en Él? Amén. Volvamos a Juan 14, por favor. Ya nos queda poquito. Así dije la última vez, estoy hasta las 12 de la noche. Hermanos, para hacer la obra de la predicación necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo y mañana la ayuda del Espíritu Santo. Están todos los recursos disponibles para nosotros. Solamente tenemos que pedir. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pídanle a mi Padre. Pídanle fuerza a mi Padre. Pídanle sabiduría a mi Padre. Pídanle gracia a mi Padre. Pídanle conocimiento a mi Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Hay que comenzar a pedir para recibir. Hay que comenzar a buscar para hallar. Hay que comenzar a golpear para recibir, para que no se nos abra. Todo aquel que pide recibirá, todo aquel que busca hallará, todo aquel que golpea se le abrirá. Desde aquí Jesús va a comenzar a enseñarles a orar a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque nada va a pasar en mi vida espiritual. Nada va a pasar con mi matrimonio. Nada va a pasar con mis hijos. Nada va a pasar en esta iglesia si no comenzamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre. Todo. Nada va a suceder en San Bernabé si no oramos a Dios, si no dependemos de Dios, si no acudimos a Dios. Vamos a pedir ancianos para esta congregación, tenemos que acudir a Dios, tenemos que pedir la dirección de Dios, la ayuda de Dios, tenemos que comenzar a orar, Señor. Lo interesante son dos cosas. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Lo haré. Versículo 13, 14. Si algo pidieres en mi nombre, ¿notó eso? Lo haré. Yo lo haré. ¿Quién sanará? ¿Quién perdonará? ¿Quién convertirá? ¿Quién dará el Espíritu Santo?
Jesucristo el que hace eso. Yo lo haré. Yo lo haré. Es la única persona que puede convertir, que puede dar el nuevo nacimiento, que puede dar perdón de pecado, que puede dar el Espíritu Santo, que puede sanar, que puede levantar, que puede dar fuerza. Yo lo haré. No somos nosotros. Dependemos de Él. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Siempre con un propósito en mente. Si las personas se convierten, yo no lo hice. Él lo hizo. Si las personas nacieron de nuevo, Él las hizo nacer de nuevo. ¿Por qué hay que pensar de esa manera? Versículo 13. ¿Cómo termina el 13? Para que el Padre... Eso. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a orar a Dios. Si vamos a poner ancianos en esta iglesia, con sus respectivos diáconos, si vamos a hacer una campaña, si vamos a visitar a un enfermo, todo lo vamos a hacer con un solo propósito: para que el Padre sea glorificado, para que el Padre reciba la alabanza y la honra y el honor que Él se merece. Nosotros solamente recibimos de Él su gracia y su misericordia. Amén. Comenzamos a orar entonces. Para mañana a las 4 de la tarde vamos a seguir con el capítulo 14, si Dios así lo quiere. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.